desde que lo conocí, fue una persona que siempre estuvo atento a las personas que necesitaban. Desde lo que necesitaban, tenían problemas de movilidad, sí, la vocación, la ingeniería de él era una ingeniería por la vida. 94 años y ustedes lo escuchaban hablar y tenía más vitalidad que cualquier alumno o cualquiera de 20 años, que era impresionante. La verdad que siempre tenía un montón de proyectos y de cosas. Sí, es Entonces, verdad, Eduardo, es verdad. Yo que trabajo en el área de rehabilitación de discapacidad, pero hasta hace unas 2 semanas atrás, 3, estaba con proyectos e insistiéndonos sí, en el capítulo de Ingeniería y Rehabilitación de la SABI, llevándonos, como llevando la punta, ¿no? De todo, impresionante, Rafael. sí, sí, sí. Su vocación era la vida. O sea, era una persona, y encima con una humildad, que esto es lo más grande, ¿no? Que una humildad, una atención por las personas, porque él era muy atento a mirar a las personas, a estar atento de los detalles, de las necesidades que tenía la persona. Entonces, por eso quería hacer un pequeño homenaje, que vamos a ver más adelante cómo lo podemos de alguna forma plasmar mejor. Así que ahora va lo de Antonio Berni. Ojo, no confundir con el otro Berni. Este es Berni Pintor. Espera. A ver, vamos a poner, compartir, no me está avanzando. Un segundito. Un segundito. Ahí va. Ahora sí. Ahora sí. Ahí va. ¿Se escucha?
Da ganas de aplaudir a un tipo así, ¿eh? Bueno, Bernie, la música de Astor Piazzolla, un tema viejo, casi. A ver, Federico Pacheta, el presentador oficial de los disertantes. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Bueno, muy linda también las palabras en relación al ingeniero Kovanov, una gran persona. Y bueno, y este ciclo justamente lo hemos iniciado y lo hemos fortalecido en la lucha contra el COVID. Irónicamente se lo llevó el COVID. Se lo llevó el COVID. Sí, sí. Bueno, toda una charla especial la de hoy. Y bueno, hoy vamos a tratar sobre diálisis en falla renal aguda. Serían terapias continuas para pacientes con falla renal aguda, más precisamente el título. Y dicha presentación está a cargo del doctor de 3 personas, el doctor Federico Levi, quien se desempeña como nefrólogo del Hospital Churruca, con experiencia en pacientes críticos y crónicos. Adicionalmente, es especialista clínico de nefrología dentro de Medtronic y es docente de la Universidad Católica Argentina. También nos acompaña en esta presentación Santiago Andreatta, quien es ingeniero biomédico con máster en gestión de proyectos, es especialista en ventilación mecánica y en diálisis, y hace 9 años que está en la industria de dispositivos médicos, también dentro de Medtronic. Pablo Villalba es licenciado en Instrumentación y Tecnología Biomédica de la Universidad Nacional de San Martín, tiene 13 años de experiencia profesional y los últimos 4 los ha desempeñado como ingeniero de servicios técnicos. Los 3 oradores que van a llevar adelante toda la presentación actualmente desarrollan actividades para todo lo que es la región latinoamericana del área de diálisis. Así que bueno, un poco esa es la experiencia y la posibilidad de contar con ellos y agradecerles en participar de este ciclo, que lo que busca es, como siempre decimos, esta formación horizontal y compartir entre todos el conocimiento como un bien común y una forma de enaltecernos como profesión en cuanto a las posibilidades que tenemos de colaborar en esta pandemia en particular y en la vida hospitalaria en general. Así que bueno, Santi, Fede, Pablo. Santi, vos creo que vas a presentar. Está muteado, ahí yo te voy a reiniciar el audio. Edu, vos lo podés poner como... Ahí ya estoy, Fede. Perfecto. Gracias por la presentación. Bueno, gracias por este espacio. Nos parecía importante traer este tema a la mesa. Habíamos conversado que todavía no había sido parte de este ciclo de charlas, así que estábamos interesados en mostrarle un poco qué es lo que sabemos. Bueno, Federico de su experiencia clínica y nosotros más de la parte técnica, obviamente apoyados en ustedes, en conocer qué es lo que saben, contarnos sus experiencias, pensando más que nada en el paciente crítico, no tanto en el paciente crónico. En este caso vamos a hablar un poquito de las dos cosas, pero pensando más que nada en el paciente de terapia intensiva. Así que voy a avanzar con la presentación yo, va a arrancar Fede. Si me permiten, voy a poner la presentación. ¿Se está viendo ahí? Sí. Ahí se ve perfecto. Bueno, Sí, ¿me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Sí, te escuchamos bien. Sí.
Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por esta posibilidad de hablar de estos temas que tanto nos apasionan. Sé que no vamos a hablar nada nuevo, son todos temas que ustedes conocen. Federico, Sí. un poquitito, disculpa, un poquitito más alto, si podés hablar, o más cerca del micrófono para mejorar. A ver si con eso mejoramos. ¿Ahora me escuchan mejor? A ver. Ahora. Igual nomás. A ver, bueno, a ver si puedo mejorar un poco esto. Bueno, ahí está al máximo. Ay, bueno. Bueno, como les decía, bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad de hablar de estos temas que tanto nos apasionan. No vamos a hablar de nada nuevo, simplemente vamos a hacer una revisión de temas que muchas veces quedan un poco resegados. La nefrología y la diálisis no es el tema que más habitualmente utilicen ustedes, por lo general, salvo los que están más especializados, que vi ahí alguna cara conocida entre los participantes. Pero bueno, así que la idea es hacer un poco de recordatorio y quedamos abiertos a comentarios y a las preguntas que ustedes tengan. Santi, la siguiente. Bueno, recordando, en los objetivos en los próximos minutos vamos a hablar de un poco de qué es la nefrología. Muchos de ustedes ya lo saben, pero tal vez algunos ya están un poco más fuera del tema. Cómo está formada la nefrología en la Argentina. ¿Qué es la enfermedad renal crónica? Unas palabras de qué es la insuficiencia renal aguda, la sepsis y el fallo de múltiples órganos y sistemas, que tal vez es lo que más nos interesa hablar dentro de este ciclo, y después los chicos renal. La siguiente, Santi. Bueno, como ustedes saben, la nefrología es una especialidad clínica, no somos dentro de la rama de la cirugía, sino estamos dentro de la medicina interna, y lo que hacemos es dedicarnos a la anatomía, a la fisiología y a las patologías del riñón, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Y el principal tratamiento es la diálisis, que es más o menos de lo que hoy queremos recordar o refrescar un poco los conocimientos. Y dentro de la diálisis hay distintos tipos de reemplazo. Nuestras etapas son múltiples. Básicamente nos dedicamos al reemplazo, que puede ser a través del trasplante, de la diálisis peritoneal y de la hemodiálisis, tanto de los pacientes crónicos como agudos, pero bueno, también nos dedicamos a algunas patologías glomerulares, las enfermedades sistémicas que pueden afectar al riñón y la litiasis. Siguiente. Bueno, los riñones, como ustedes saben, son órganos pares, aunque hay muchos que podemos haber nacido con un solo riñón, o hay gente que a lo largo de su vida puede donar un riñón o tener alguna patología por lo cual le retiran un riñón, pero que por suerte el compañero suele poder cumplir la función de los dos. O sea que nacemos con una reserva de la función de más. Tenemos la suerte de que podemos ir perdiendo a lo largo de nuestra vida parte de la función y poder continuar sin ningún problema. A pesar de eso, de que son órganos vitales, que significa que sin ellos probablemente estemos poco tiempo sin complicaciones graves que afecten a nuestra vida, ya que, como saben, tienen varias funciones. Siguiente, Santi. A mí me gusta comparar la función de los riñones o del cuerpo en general como si fuese una fábrica. Como ustedes saben, nuestro organismo está compuesto por varios sistemas que necesitan energía para funcionar, y la generación de esa energía genera una serie de toxinas, y esas toxinas necesitan ser eliminadas. Si nosotros no las eliminamos, ya el funcionamiento del cuerpo, y eso va a llevar a que todos los sistemas empiecen a fallar. Entonces las funciones principales del riñón son la del control de los líquidos. Santi, pásame. El control del equilibrio del ácido base, de los electrolitos, de las sales del cuerpo. Ustedes saben que las sales, como el sodio, el potasio, tienen que estar en condiciones exactas, porque si no los sistemas dejan de funcionar. Es como que nosotros alteremos las condiciones en las cuales funciona un equipamiento, va a dejar de funcionar en forma correcta y va a generar
toda una serie de trastornos. Entonces los riñones se encargan de eso, entre ellos el control de los líquidos, de la acidosis o de la acidemia, mejor dicho, de la acidez de la sangre, del pH, la eliminación de las toxinas, y también tiene algunas funciones que tal vez son menos conocidas, como la producción de ciertas hormonas que pueden estar relacionadas con la formación de los glóbulos rojos, o del control del calcio, del fósforo, de iones que tal vez son secundarios, pero que también son importantes para la vida. Siguiente, por favor. Entonces, tal vez a modo de recordatorio, porque no todos, no todos tal vez comprenden cómo es la nefrología, porque a veces nos ven como los bichos raros de los hospitales, de las clínicas, y eso tiene su explicación. La realidad es que muchos de los hospitales donde ustedes trabajan, han trabajado en alguna oportunidad, tienen servicios de diálisis, o sea, tienen servicios de nefrología que pueden tener la parte clínica de nefrología, y también pueden atender pacientes agudos o crónicos. También hay hospitales que directamente no tienen servicio de nefrología, o clínicas privadas que no tienen nefrólogo, y que en realidad lo que hacen es terciarizar el servicio, que ustedes habrán visto que directamente el nefrólogo lleva su máquina, su personal, sus materiales, y directamente no tiene tal vez incluso ningún vínculo con la institución o con el hospital. O sea que directamente queda terciarizado. Y después están los institutos o centros de nefrología privados, ambulatorios, donde se tratan a los pacientes crónicos, que son los que muchas veces suplen a lo que lamentablemente los hospitales públicos no pueden cumplir, de tener un servicio de nefrología propio. La realidad es que esto que pasa en la Argentina lamentablemente pasa en muchos países del mundo, y uno entiende que no todo hospital, tal vez por número de camas, necesite tener un servicio de nefrología, tener equipamiento de diálisis propio, pero sí por lo menos tener la posibilidad de derivar a centros de mayor complejidad, en los cuales cuando el paciente necesita este tipo de tratamientos los puede recibir. Siguiente, por favor. La cantidad de pacientes crónicos que existe en la Argentina es un número bastante grande. Tenemos alrededor de 30.000 pacientes en diálisis crónica, y si ustedes me preguntan cuántos pacientes en diálisis aguda, o sea, con insuficiencia renal aguda hay al año, es un número que es difícil de saber porque no hay estadísticas, porque los hospitales muchas veces no lo saben, porque no los registran, por lo que decíamos antes, que los tratamientos son brindados por un tercero, que a veces no tiene ningún vínculo con el hospital, no son médicos que trabajen en el hospital, ni el personal de la enfermería, e incluso los técnicos que van a conectar y arreglar las máquinas tampoco pertenecen al instituto, a la institución donde se está realizando la diálisis. Pero alrededor se calcula que alrededor de que por cada paciente crónico puede que haya uno y medio pacientes en diálisis aguda, o sea que alrededor de unos 40.000, 50.000 pacientes requerirían diálisis aguda en la Argentina todos los años. Eso es por paciente, o sea que por promedio son unas 5 sesiones de diálisis hasta la recuperación de la función renal en promedio. Siguiente, por favor. Como saben, no hay un solo tipo de tratamiento. Lo más común en la Argentina es la hemodiálisis, pero también existe un tratamiento que es la diálisis peritoneal. En algunos países del mundo, en especial en Latinoamérica, tienen invertido estos números, o sea que los pacientes en diálisis peritoneal son mayor en número que los de diálisis, de hemodiálisis, que la hemodiálisis que realizamos de agudo en los pacientes. Siguiente. Y bueno, y pasando rápidamente a la enfermedad renal crónica, aunque lo que nos interesa hoy es más lo de agudos, si tuviésemos que definir qué es la enfermedad renal crónica, es cuando se van perdiendo la función de los riñones a lo largo del tiempo, y se caracteriza por ser irreversible, y para diferenciarlo de lo que es agudo, es que es en un periodo mayor de 3 meses. Siguiente, por favor. Lamentablemente la insuficiencia renal crónica es un problema grave de salud. Un número tan grande como en otras patologías mucho más comunes, son tratamientos caros y crónicos. Ustedes piensen que son pacientes que 3 veces por semana tienen que realizarse diálisis por el resto de su vida, hasta la sesión de un trasplante renal. Y la realidad es que sin un tratamiento correcto son pacientes que tienen muy acortada su vida, y que son pacientes que requieren múltiples internaciones. Y eso impacta
en la economía de cualquier sistema de salud y en la economía de nuestros hospitales. Si ustedes ven la cantidad de pacientes que se tienen que internar por complicaciones del acceso vascular o relacionadas con el tratamiento de diálisis, es enorme. Siguiente. Y bueno, las principales causas de los pacientes crónicos suelen ser las metabólicas. Ustedes habrán oído mucho de la diabetes y la hipertensión arterial como una enfermedad vascular, como las principales causas, pero bueno, no tenemos que descuidar otras patologías, como puede ser la poliquistosis, que es una enfermedad genética, patologías obstructivas o infecciosas que pueden estar relacionadas. Siguiente. La clasificación, esto es algo que tal vez han visto en su momento, pero para recordarles rápidamente, son 5 clasificaciones, 5 estadios. El estadio 5 es el que termina en diálisis. A ver, la idea de estas charlas es siempre generar una conciencia, recordar, no es pensar que todo paciente con insuficiencia renal va a terminar en diálisis. Por suerte, hoy en día existen un montón de tratamientos para frenar la progresión de la enfermedad renal y no tener que llegar a ir, o sea, tiene una disminución tan grande de la función renal que nos obliga ya a reemplazar a los riñones. Como decimos siempre, nosotros no curamos a los pacientes, sino lo que hacemos es reemplazar la función de los riñones a través del equipamiento. Siguiente. Como dijimos antes, la prevalencia es muy grande. Acá estaríamos incluyendo todos los pacientes, alrededor del 17% de los pacientes, o sea, de la población del mundo mayor de 20 años, tiene algún grado de insuficiencia renal o algún grado de afectación. Y como dije antes, no significa que todos vayan a estar en un estadio 5. Pero lamentablemente, como la hipertensión y la diabetes, que son patologías que están tan presentes en nuestra población, esto ha hecho que en los últimos años ya se ha duplicado la cantidad de pacientes. Y ya yendo más a nuestra población en Latinoamérica, el 13% de la población ha presentado algún grado de daño renal en los controles. Siguiente, por favor. Los síntomas pueden ser muchos, y repito, la idea no es asustar a nadie, pues son síntomas muy generales que podemos tenerlos todos en algún momento de nuestra vida, y que no significa que vayamos a tener insuficiencia renal, ni mucho menos. Pero bueno, básicamente es el cansancio, que suele ser secundario a la anemia, la disminución de los glóbulos rojos, la falta de apetito. Es como cualquier enfermedad, cuando nosotros no nos sentimos bien, lo primero que perdemos es las ganas de comer. Eso lleva a la desnutrición, al adelgazamiento, pérdida de peso. Son pacientes que se suelen quejar de que le pica la piel. Ustedes habrán visto en los hospitales o en las salas de espera de los consultorios, se los diferencia fácilmente por el color de la piel. Son pacientes pálidos que uno los ve de lejos y se da cuenta que son pacientes que tienen un cierto grado de enfermedad y, bueno, y que tienen tendencia al sueño, a estar más lentos a la hora de reaccionar. Siguiente, por favor. Y bueno, y después, como dijimos antes, tienen indicación de iniciar la sustitución renal cuando los riñones ya funcionan tan poco, que las toxinas se acumulan tanto que ya nos obliga antes de comenzar con complicaciones graves. Y básicamente cuando se acumula tanto que ya no se elimina, cuando la acidosis... No escuchamos. A ver, ¿podés repetir, Fede, un poquito, por favor? ¿Me escuchan ahí? A ver. Sí. No, que las indicaciones son cuando la función renal ya se ha perdido en más de un 15%. O sea, cuando ya tenemos menos de un 15% de función renal, que es cuando los riñones ya no cumplen lo suficiente como para que no se alteren el resto de los sistemas. Y es cuando ya se acumula el potasio, el sodio, o puede haber alteraciones en la eliminación de los líquidos, o de las toxinas que pueden afectar el funcionamiento del resto de los sistemas de nuestro cuerpo. Siguiente, por favor. Bueno, y como vimos, hay distintos tipos de tratamientos que en realidad se van complementando. El mismo paciente con insuficiencia renal puede pasar en algún momento de su vida del trasplante a la hemodiálisis, de la hemodiálisis
a la diálisis peritoneal. Eso es como para tener la idea de que tenemos una serie de opciones de tratamiento para ofrecerles. Siguiente, por favor. Y bueno, y siguiente, pasando ya al tema que más nos interesa hablar hoy, es la insuficiencia renal aguda, que es el deterioro brusco, y tal vez una de las cosas principales que tiene a la hora de definir qué es la insuficiencia renal aguda es que es reversible. Son pacientes graves que suelen estar internados, la gran mayoría, los que llegan a requerir la sustitución de la función renal, y que son los que más podemos hacer cosas, porque son recuperables. Entonces, a la hora de nosotros brindarles la mejor calidad de tratamiento, es donde podemos hacer la diferencia. Siguiente, por favor. ¿En dónde los vemos? Como dije antes, los vemos, son pacientes que suelen estar internados. El número, la incidencia, cuántos pacientes hay, va a depender del hospital o clínica donde nosotros, con cirugía cardiovascular, con trasplante, con pacientes graves, que va a tener una incidencia de la insuficiencia renal mucho mayor que un hospital comarcal que puede tener pacientes menos graves y que los pacientes graves los termina derivando a un centro de mayor complejidad. Siguiente. A ver. Siguiente. Bueno, las causas suelen ser muchas, pero son causas que ustedes conocen, y la realidad es que pueden ser graves por una cirugía o un gran quemado, puede tener una gran pérdida de sangre, que eso lo va a llevar a una hipovolemia, una deshidratación severa, luego se complica con una infección, esa infección se trata con antibióticos, luego se le hace una tomografía computada por la cual recibe un contraste que también puede afectar a los riñones. Entonces son pacientes que con múltiples patologías terminan teniendo algún deterioro de la función renal agudo, o sea que es en un corto periodo de tiempo los riñones ven afectada su funcionamiento. Siguiente. A diferencia de la insuficiencia renal crónica, los solemos catalogar en 3 grados. El grado 3 es el más grave, que es el que suele requerir la terapia de sustitución renal. Siguiente. Son pacientes con altísima mortalidad. Lamentablemente sabemos que el paciente que está en la unidad de cuidados intensivos, en la unidad de unidad coronaria, con insuficiencia renal que llega a requerir la diálisis, tiene una mortalidad altísima. Suele ser de más del 50%, lamentablemente, y eso a pesar de los avances en la tecnología, la mortalidad tanto durante ese episodio como a los 90 días. O sea que tiene una tasa de mortalidad muy, pero muy alta. Y eso en la Argentina y en todos lados. O sea que no depende tanto del acceso a la tecnología, sino a lo grave que es la patología. Siguiente. ¿Y por qué son tan graves estos pacientes? Porque la realidad es que no son pacientes simples a los cuales se le arruinan los riñones en forma transitoria. Lo que suele pasar es que suelen tener afectación de múltiples órganos y sistemas. Suelen estar asociados a fallos del hígado, fallos del sistema nervioso central, fallos respiratorios por los cuales requieren un ventilador, pueden tener afectación en el páncreas, afectación en el corazón por una sobrecarga líquida. Son los típicos pacientes que nosotros vemos con varias bombas de infusión, con diuréticos, con antibióticos, con fármacos que mantienen la presión arterial dentro de valores cercanos a la normalidad, y con injuria de varios órganos, o sea, con afectación de varios órganos. Siguiente. Común es que se asocie a la sepsis. La realidad es que la sepsis, como ustedes saben, es una infección generalizada, es cuando una infección deja de ser una neumonía, una infección urinaria, sino que ya pasa a afectar a todo el organismo, y lo que sucede es que se suele, aparte de la insuficiencia renal, se suele afectar otros órganos y sistemas, y aparte se suele generar una serie de sustancias que el cuerpo las utiliza para defenderse, pero que esas sustancias, esas citoquinas pueden terminar siendo en contra del sistema
propio, suelen terminar jugando en contra. Y el mejor caso que tenemos es el ejemplo de las infecciones graves por el coronavirus. El COVID en algunos pacientes, en pocos, el 5% de los pacientes, se produce una infección tan grande y una respuesta del cuerpo tan desproporcionada que lo que hace es llevar a que la propia infección sea algo secundario y que toda la producción del sistema de defensa del cuerpo sea lo que termine afectando y llevando a la gravedad del paciente. Siguiente, por favor. Son un montón de mediadores químicos que se producen en el cuerpo que van a afectar al hígado, van a afectar al cerebro, a los pulmones, al sistema circulatorio, al sistema de la circulación más pequeña también, y que son los que nosotros podemos, tratamientos dialíticos que son distintos a los del paciente crónico, como para soportar al paciente mientras el propio cuerpo o el propio virus, en el caso de la infección grave por coronavirus, termina de hacer el ciclo y se empieza a recuperar en forma automática. Siguiente, por favor. Adelante, Santi. Entonces, tal vez el concepto principal que a mí me gusta plantear en este tipo de pacientes y que me gustaría que ustedes se lleven de esta primera parte es que el paciente agudo es totalmente distinto al paciente crónico. El paciente crónico se va a su casa. Ustedes tal vez están más acostumbrados de ver en las unidades de cuidados críticos, que requieren múltiples tratamientos de soporte, múltiples tipos de equipamientos especiales. Y entonces nosotros tenemos, dentro de nuestras posibilidades, tenemos que tratar de no dar el mismo tratamiento que le damos a un paciente estable y crónico a un paciente agudo y grave. Y eso, por suerte, en la actualidad cada vez tenemos mayor posibilidad de dar este tipo de tratamientos. Siguiente, por favor. Así que, en principio, eso sería un breve recordatorio de qué se trata la insuficiencia renal, para que recuerden un poco de qué se trata la diálisis y la nefrología, y ahora los chicos les van a contar un poco más sobre la parte del procedimiento de diálisis. Pablo, adelante, por favor. Dejamos las preguntas para el final, ¿verdad? Sí, Federico. Sí. Dale, perfecto. Igual si hubiera algo muy importante que no queremos pasarlo, puede levantar la mano y lo consideramos para no... Pero me parecería más oportuno si lo dejamos para el final, lo anotamos y lo dejamos para el final. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Yo no sé, acá estoy en el depósito, no veo si hay sol, si está oscuro, yo no, la verdad es que no sé qué decir. Bueno, vamos a hablar un poquito básicamente, pero para introducir en qué es la diálisis. Como habíamos visto, bueno, es un tratamiento que sustituye la acción de los riñones. Esa acción... cuando los riñones dejan de realizar las funciones normales, vamos a necesitar sustituirlo, lo vamos a hacer a través de una circulación extracorpórea y a través de la máquina de diálisis, y lo que vamos a intentar hacer es la eliminación de las toxinas y del exceso de líquido que sucede cuando los riñones dejan de funcionar correctamente. Bueno, como estamos trabajando con un circuito extracorpóreo y fuera del paciente, es muy importante contar con una serie de sensores y de alarmas que nos aseguren que el tratamiento sea eficaz y seguro. Un poquito más adelante, Santi va a hablar de lo que son los sensores. Siguiente. Bueno, para esquematizar un poquito el circuito de diálisis, lo primero que necesitamos tener principalmente es el acceso vascular. El acceso lo que nos va a permitir es de manera repetida, con alto flujo y de forma constante,
mover la sangre por fuera y de vuelta al paciente. Puede ser una fístula, como se ve en la imagen, o también puede ser a través de un catéter. La sangre se va a desplazar a través de las guías, que son una serie de tubuladuras plásticas, y la sangre va a ser impulsada por una bomba de sangre justamente que está en el equipo. Va a generar una presión para poder mover y hacer el desplazamiento de la sangre por todo el circuito y de vuelta al paciente. Va a pasar por medio de un filtro de diálisis, que es ese filtro que se ve ahí en la diapo, y en ese filtro se va a producir el intercambio de las toxinas hacia un lado y hacia el otro. En el camino vamos a tener distintos tipos de medidores de presión y otros elementos de seguridad, como el atrapo de burbujas y el detector de aire. Esto va a evitar que el paciente sufra una embolia gaseosa. Siguiente. Bueno, para completar la terapia y lograr el objetivo de la diálisis, tenemos que sumarle a este circuito que vimos, que era el extracorpóreo de sangre, el circuito hidráulico, que es lo que va a estar dentro de la máquina de diálisis. Es la parte interna la que se va a encargar de generar los líquidos que vamos a utilizar para limpiar la sangre. Dentro de este circuito hidráulico vamos a tener varias bombas que van a mezclar el agua tratada con los concentrados de sales ácidas y de bicarbonato, para generar algo que se llama baño de diálisis. Tenemos también un calentador y distintos elementos de seguridad dentro del circuito hidráulico, además del circuito de sangre. En la actualidad, cuando hablamos de biosensores, estos nos permiten medir distintos tipos de parámetros, como la dosis de tratamiento, las presiones, el sodio, etc. Estos sensores son importantes también, son sensores de bioseguridad. Los equipos más modernos nos permiten realizar respuestas con estos biosensores, nos permiten realizar respuestas automáticas en función del estado del paciente, lo cual lo podríamos englobar en un concepto de biofeedback. Las máquinas dedicadas a tratamiento de terapias agudas, que es un poco lo que veníamos a hablar, a comentar, poseen procesos todavía más simplificados que los que son de crónico, procesos más automáticos y también guiados. La complejidad que tiene un circuito de crónico y los filtros y las conexiones son mucho más simplificadas en las máquinas agudas, para realizar las tareas y las acciones que tenemos que hacer de manera más efectiva y nos permiten realizarlo con mayor rapidez. Ahí podemos ver, por ejemplo, eso es un circuito de lo que es una máquina crónica. No sé si ven en la foto, por ejemplo, tenemos el calentador, es ese tanque negro que se ve debajo, hay dos bombas cerámicas que son las que mueven el líquido y están conectadas a los sensores que van a medir las concentraciones. Bueno, eso es un circuito crónico. Todo eso que ven de la máquina crónica, en las máquinas agudas, muchas de las bombas y de los calentadores van a estar por fuera. Y todo ese lío que se ve ahí está muchísimo más simplificado. Santi después va a mostrar alguna que otra imagen en donde lo van a poder ver. Vamos a hablar un poquito del filtro. Es importante hablar del filtro porque es el punto que une los dos circuitos, el hidráulico y el hemático. En el filtro se van a producir los mecanismos por los cuales se van a eliminar las toxinas y se van a aportar los elementos necesarios, como es el caso del bicarbonato. Se van a corregir alteraciones de los iones y se va a ultrafiltrar, es decir, que se va a eliminar el exceso de líquido. El filtro está compuesto por dos compartimientos, uno que es de líquido, que es el que se ve azul ahí en la imagen, o baño de diálisis, y después otro que es sanguíneo. Como dijimos, es el nexo entre el circuito de sangre y el circuito de baño de diálisis, el circuito hidráulico. Estos dos compartimentos están separados por membranas de diálisis, son membranas semipermeables, que son una superficie con poros. Van a permitir la selectividad del intercambio entre las diferentes toxinas y las sales.
la sangre circula, si ven en la imagen, en sentido opuesto al líquido de diálisis. En la imagen está un poco exagerado, pero esos filtros están compuestos por dentro por miles de filamentos o fibras capilares. Y está diseñado de manera que reduce al máximo las zonas de bajo flujo y los espacios muertos para evitar la coagulación, que es muy indeseado en este tipo de tratamientos. Hay algo que se llama presión transmembrana, que tiene que ver con las dos presiones que se encuentran de un lado y del otro de la membrana semipermeable. Siguiente. Bueno, el intercambio se va a producir por dos tipos de mecanismos. Uno es la difusión, que es un mecanismo que funciona a través de diferencia de concentraciones. Se va a tender, como siempre en el cuerpo se tiende a un balance, y ese balance puede ser hidroeléctrico, ácido-base, y se produce de manera pasiva, no requiere más que un intercambio de líquidos de diferentes concentraciones. Y el otro sistema, el otro mecanismo, es la convección. La convección es un sistema que va a funcionar de manera mecánica, funciona por arrastre, y por esta presión de transmembrana que hablábamos. La difusión principalmente va a mover moléculas pequeñas, y la convección o ultrafiltración, al ser un mecanismo que funciona por arrastre, nos va a permitir mover moléculas más pesadas. Siguiente. Bueno, como decíamos, la difusión. La difusión se va a conseguir por diferencia de concentraciones. La transferencia va a pasar, como ven ahí, de un soluto, que en este caso sería la sangre, a un líquido de diálisis, y se va a producir de manera pasiva. Esa diferencia de concentraciones va a hacer que, en este caso, la urea pase al líquido de diálisis, la urea que sobra al líquido de diálisis, porque el líquido de diálisis no contiene. Siguiente. La convección, en cambio, como funciona por arrastre o ultrafiltración, va a necesitar de, en este caso se muestra que es agua, pero bueno, un medio de arrastre que logre quitar la urea y va a mover moléculas de mayor tamaño. Por eso necesita cierto movimiento. Siguiente. Bueno, acá tenemos un poco la composición de los fluidos humanos. Acá es importante quizá ver los valores de lo que es sodio, potasio, calcio, magnesio. Es un pequeño resumen de lo que son los líquidos, los fluidos humanos en la sangre, plasma, intersticial e intracelular. ¿Por qué es importante esto? Siguiente. Vamos a ver que la solución de diálisis lo que intenta hacer es una composición muy similar. Ahí vemos los valores de sodio, potasio, calcio. Son muy parecidos a los que teníamos en la sangre. Entonces, al tener un valor parecido desde el lado del baño de diálisis y tener un valor distinto para la persona que está con un padecimiento, voy a lograr realizar esa difusión que estábamos hablando por diferencia de concentraciones. Siguiente. Es de suma importancia para lograr este tratamiento el agua con la que vamos a estar trabajando. Todas las máquinas se conectan, el circuito hidráulico va conectado a agua que viene de distintos centros de ósmosis. El agua tiene que ser de alta calidad, cumplir con varios parámetros de seguridad, y bueno, la función de la ósmosis es esta, pretratar el agua antes de que llegue a la máquina. La máquina, mediante sus sistemas hidráulicos, se va a encargar de mezclar los concentrados para lograr generar el baño de diálisis. Particularmente en agudos, que quizá tenemos una ósmosis portátil, es importante porque las ósmosis portátiles normalmente poseen quizá menos sistemas de seguridad que las ósmosis convencionales. Entonces, es muy importante la calidad del agua porque va a ser de suma importancia para el tratamiento del paciente. Así que hay que tener mucho cuidado con los tratamientos que se vayan a dar en agudo y ese tipo de calidad de agua. Siguiente. Un poco para atacar los problemas de agua, las máquinas nuevas disponen de filtros de entrada de agua y de líquidos que permiten asegurar esa calidad.
para el tratamiento. Y además poseen sensores en el ingreso del agua para además medir, previo a tratar el agua, medir también con qué agua estamos ingresando a la máquina. Siguiente. Bueno, existe un tratamiento diseñado para el paciente crónico no agudo que porta un plus convectivo. Se llama hemodiafiltración online. Tiene algunas ventajas con respecto a la hemodiálisis convencional, pero tenemos que contar con una calidad de agua, de esto que hablábamos, ultra pura. Si no tenemos esa calidad de agua ultra pura, este tratamiento puede terminar siendo contraproducente y perjudicial. Por lo tanto, lo que hablábamos de las diálisis y de las ósmosis portátiles es de suma importancia. En este caso hay que tener mucho cuidado si hacemos hemofiltración online de la calidad del agua. Ahí estamos, ¿me escuchan? Sí. Bueno, vamos a hacer la última parte, gracias Pablo. La intención un poco o la estructura de la presentación era contarles las bases de la diálisis, de la enfermedad, la actualidad en Argentina, hacer referencia un poco a lo que más conocemos, que son los pacientes crónicos o la terapia de los pacientes crónicos, que es lo más visible en general. Y hacer una introducción a lo que nos parece a nosotros que tenemos que empezar a conocer un poco más en general. En otras partes del mundo por ahí es un poco más común. Acá en Argentina de a poco se lo está entendiendo como un tratamiento diferente, porque son pacientes básicamente diferentes. Así que, como dijo Federico, nos vamos a sostener en ese mensaje que nos dio Federico, que es estos sistemas de soporte multiorgánico. No estamos pensando ya en tratar o una sustitución renal en un paciente crónico que va a estar de por vida asistiendo 3 veces por semana a un centro de diálisis, sino que tenemos pacientes que ingresan por diferentes motivos a la terapia intensiva y que tienen por diferentes motivos, como explicó muy bien Fede, un fallo renal agudo. Y además del fallo renal agudo tienen un montón de otras complicaciones que estos sistemas que ven acá, que son obviamente de diferentes marcas, nos permiten tratar diferentes cuestiones que van surgiendo a lo largo de la estadía del paciente en terapia intensiva. Entonces, ¿qué ganamos con esto de las terapias continuas? Tratar de entender o diferenciar en pocas palabras, tampoco nos vamos a extender mucho, ¿qué ganamos con esto de la terapia continua? Entonces, no solo pensar en reemplazar el riñón, sino que vamos a tener que soportar al paciente durante su estadía. Tenemos un montón de otro equipamiento, por ejemplo un ventilador mecánico, y acá vamos a agregar este equipamiento de soporte renal, que además nos va a dar, por ejemplo, el balance hídrico necesario, un balance térmico neutro, que es lo que queremos generar como resultado, la remoción del dióxido de carbono, remoción de CO2, la separación del plasma del glóbulos rojos, glóbulos blancos del plasma, así que hay varias cosas que uno podría tener como resultado con este tipo de equipamiento. Y pensar en cómo se lleva adelante y con qué tasas de flujo y cuándo se obtienen los resultados. Ustedes piensen que este tipo de equipamiento está pensado para tener al paciente conectado 24, 48 horas o tal vez un poquito más, en la cual la extracción de estos volúmenes, obviamente eso es una tasa más baja, parecida a la fisiológica, como trabajan nuestros riñones. Nuestros riñones en este momento están trabajando y lo hacen durante toda nuestra vida, si es que tenemos suerte obviamente, y lo hacen 24/7. Cuando nosotros tenemos un paciente crónico, el paciente crónico tiene unas 4 horas de tratamiento, 4 o 6 horas de tratamiento, en las cuales se hace toda la función del riñón que no puede hacer en la otra parte del día en menos tiempo. Entonces, son distintas las maneras de abordar. Pensando en eso, ese tratamiento un poco más por ahí
que ataca un poco más al sistema del paciente que tenemos, no está muy claro si puede tener tanta tolerancia con esa tasa de flujos como la tendrían este tipo de máquinas o este tipo de tratamientos de terapias continuas que tienen un poco de mayor tolerancia hemodinámica, mayor tolerancia respiratoria. Piensen que son pacientes graves que están dentro de la terapia intensiva por alguna causa, y lo menos que queremos es desestabilizar todo eso. Así que, hablando un poco de eso, la convección, como mencionó Pablo, podría ser una alternativa para disminuir la evolución de la sepsis en la terapia intensiva. Y algo no menor, que es lo que queremos remarcar y creemos que es el mensaje, uno de los mensajes más importantes, es que los servicios de diálisis en general tienen un personal especializado, enfermería especializada, médicos especializados en esto, y acá en la terapia intensiva tenemos médicos especializados en terapia intensiva y enfermería también en terapia intensiva. El paciente renal es un paciente distinto, bien lo explicó Federico, entonces este tipo de equipos deberían facilitarnos la vida y no complicárnosla dentro de la terapia intensiva, tanto para ustedes como ingenieros clínicos o para el personal de enfermería. Así que esto es bastante importante tenerlo en cuenta, cómo facilita y la facilidad del uso de este tipo de equipamientos. Esto es un poco como la contrastación entre una terapia continua y una intermitente. Acá vemos la terapia intermitente, picos y valles, en las cuales le hacemos acumular las toxinas y la orina al paciente y de repente se las sacamos, se las volvemos a hacer acumular, se las sacamos. Esto llevado a un paciente que no tiene una estabilidad hemodinámica o respiratoria buena dentro de la terapia intensiva, podría ser contraproducente. Así que ahí aparece uno de los beneficios de la terapia continua para los pacientes de terapia intensiva. Esto es básicamente para que vean que no vienen este tipo de equipamientos, no viene solo a traer una sustitución renal, sino que viene a traer un montón de tratamientos diferentes para tratar este tipo de pacientes con falla renal aguda. Como nosotros le decimos, diálisis a la carta, ¿no? Elegir qué queremos hacer con el paciente, además de sostener su función renal, que es un poco también lo que venimos a hacer, el manejo de fluidos, la remoción de mediadores, de líquidos, la remoción de CO2, la separación del plasma o plasmaféresis. Hay varias cosas que podemos hacer con este tipo de equipamientos y no tenemos que perder de vista, como siempre digo, que son pacientes graves que tenemos que tratar de mantenerlos lo mejor posible durante el mayor tiempo posible. Haciendo referencia a este contexto del COVID, el paciente es un paciente que no tiene cura a priori, no tenemos una manera de tratar este tipo de pacientes, entonces lo que tenemos que hacer acá es sostenerlo el mayor tiempo posible con la menor cantidad de complicaciones. En este caso, por lo menos hasta ahora, estuvimos hablando todo de paciente adulto, y el paciente con COVID en general es un paciente adulto, por lo menos el que llega a terapia intensiva. Hoy en día no hay ningún tratamiento específico para pacientes pediátricos o neonatales, se adaptan las tecnologías para adultos, o se los lleva a una diálisis peritoneal con las complicaciones que eso contrae. Nosotros tenemos la suerte de que probablemente en un tiempo podamos llegar a tener algo que pueda aplicar para este tipo de pacientes, pero hoy en día todo lo que hay es para pacientes adultos. ¿Esto a qué va? Como dijo Pablo, el circuito hemático, en este caso, toda la sangre circula por fuera del equipo. Los equipos son bastante más simples a la vista. El kit, las líneas, el filtro, todo depende obviamente de la marca, pero todo viene o se termina preensamblando, y la sangre circula siempre por fuera de la máquina, o sea que no tenemos un contacto en ese sentido, así que eso es bueno incluso también para este contexto, para no contaminar la máquina con algo que no querramos y después tener que hacer una desinfección entre paciente y paciente, pensando en que este tipo de máquinas pueden sostener la función de un paciente en la terapia intensiva y después la podemos migrar a otros. No están pensados por ahí para tener un equipo por cama, sino que está pensado para tener
un equipo cada 5 camas, un equipo cada 10 camas, y poder rotarlos entre pacientes. Bueno, la contaminación entre pacientes no es deseable, menos en este momento. ¿Cómo funcionan este tipo de equipo? Ahora vamos a ver algunas fotitos, pero básicamente, ¿qué tenemos? A diferencia de las máquinas de crónicos, no dependemos de una planta de agua. Los líquidos vienen en soluciones prefabricadas. Hoy en Argentina hay un solo proveedor, que es Laboratorios Rivero, que es el que produce este tipo de líquidos con determinadas fórmulas. Nosotros estamos trabajando para tener eso dentro de un tiempo. Hay alguna otra farmacéutica está intentando, está pensando en empezar la producción de esto, pero básicamente como mensaje es, los líquidos, las máquinas estas son independientes de las ósmosis, sea portátil o no, y las soluciones vienen en bolsas preensambladas. Y después tenemos las bolsas de descarte, donde va el líquido de descarte luego del procedimiento. En general cada empresa suele tener la suya, y bueno, algunas son intercambiables entre otras, siempre hace falta algún conector para hacerla funcionar. Repito esto como concepto, no tanto en la visual de la pantalla, sino como concepto que tenemos que pensar en que sean equipos que sean de fácil uso. La conexión o la habilidad que tienen, si uno se mete en una sala de diálisis, la habilidad que tiene una enfermera de diálisis o un enfermero de diálisis para el tratamiento de este tipo de pacientes es realmente llamativo. Llevar esa complejidad sin tener el personal entrenado a la terapia intensiva puede complejizar eso, así que algo que no es menor es que sea bien fácil de conectar y que tenga la menor cantidad de intervenciones posibles por parte del personal. Acá, para hacer mención, esto simplemente esto es CPFA, bueno, es un tratamiento particular, como dijimos, pensando en varias cosas a la vez, además de la sustitución renal, que es la filtración por el método de absorción, diferente de la difusión y de la convección. Esto tiene bastantes beneficios pensando en esto del COVID, tratar de hacerle varios tratamientos o varias terapéuticas o terapias a un mismo paciente que hoy no tiene cura. Entonces vamos a tener que atenderlo por varios flancos, y esta es una de las posibles soluciones, al igual que plasmaféresis, que ya les estuve mencionando anteriormente, que básicamente la separación de la plasmaseparación, la separación del plasma de los elementos formes, los glóbulos rojos y blancos. Otra opción que tenemos, o que existe, es la posibilidad de la conexión al sistema de ECMO, que dependiendo obviamente de la marca, siempre voy a tratar de hablar de manera general, no soy un súper o gran conocedor de todo y cómo funciona, pero pensar que podríamos conectar las máquinas estas a un sistema de ECMO, entonces vamos sumándole terapias a pacientes que necesitan ser atacados por varios flancos, y en este caso saber que se puede conectar una máquina a un sistema de ECMO puede facilitar el trabajo dentro de la terapia intensiva. A modo a modo visual, estas son dos máquinas de dos marcas diferentes, y acá lo que vemos en esta imagen es que comparten mucho de los componentes, entonces no tenemos que hacer más que conocer los mínimos componentes de una máquina de diálisis, que básicamente son los transductores de presión que mencionó el Pablo, detectores de burbuja. Muchos se comparten, los que conocen de diálisis, más que nada de los equipos de crónicos, conocerán bastante de estos componentes, tampoco son componentes muy raros, pero básicamente tenemos transductores de presión, detectores de burbuja, detector de fuga de sangre, bueno, la pantalla como cualquier equipamiento microprocesado de hoy en día, la bomba de jeringa o las jeringas que nos ayudan con la anticoagulación, ahora vamos a ver un poquito más de eso. Y en este caso sí se agrega algo relativamente diferente, que son las balanzas, que van a ser una función bastante principal en el movimiento de fluidos, porque son las que miran el peso relativo de un lado a otro. Depende de la marca, tenemos más o menos balanzas en distintos lugares, pero básicamente todos tienen alguna en alguna posición. Hablando de seguridad del paciente y de este tipo de pacientes, esto es algo que se comparte en general con todo el equipamiento de hoy en día.
equipamiento biomédico, que es el autotest de encendido, qué son las cosas que miran este tipo de equipos cuando están encendiendo, entre que uno aprieta la tecla de encendido y queda en la pantalla de espera. Básicamente es el chequeo de los voltajes, la coherencia de la EEPROM, la comunicación entre todos los actuadores y las tarjetas. Eso es bien importante para que el equipo sepa por lo menos que la parte de comunicación y la memoria y los datos levantados estén ok antes de arrancar con los test más que nada neumáticos o hidráulicos. Esto es un poquito meternos en la parte de sensores o saber qué cositas hay dentro. Tenemos el medidor de saturación de oxígeno, hematocrito, que en general son sensores ópticos, que trabajan con absorbancia, básicamente un haz que se emite, esas partículas absorben y tenemos un resultado del otro lado con diferentes precisiones y resoluciones dependiendo del tipo de sensor. Y el sensor de fuga de sangre, las causas más comunes de la fuga de sangre, como vemos en la bolsita de descarte que está ahí abajo en la foto de la derecha, puede ser la rotura del filtro. A veces los sensores de fuga de sangre, como son sensores ópticos, uno tiene que tener bastante cuidado de que estén limpios para que tanto el emisor como el receptor no estén detectando algo que no tienen que detectar, así que eso es un poquito cómo trabajan estos sensores, y piensen de vuelta o tengan en consideración que son sensores no invasivos, porque tenemos en general un kit o algo preensamblado que está por fuera de la máquina, así que tenemos que tratar de medir todo de manera no invasiva para no contaminar la máquina. Las balanzas, de lo que les había hablado, las balanzas también son sensores en algún sentido, básicamente tienen unas celdas de cargas arriba, en general tienen unos organizadores donde se cuelgan las bolsas, tanto de los líquidos prefabricados como de las bolsas de descarte. Básicamente cómo funciona una celda de carga no me voy a poner a explicar acá, pero es un transductor que convierte esa fuerza o ese peso que está sosteniendo del fluido o de la bolsa que sea en una señal eléctrica y nos muestra un valor en peso con un factor de conversión determinado. ¿Qué miden en general? Siempre hablando generalidades, miden el movimiento de peso, no se fijan tanto en los valores absolutos del peso, sino en que tengan el mismo cero de los dos lados y después uno lo que saca de acá vaya a la otra balanza. Y básicamente trabajan así. Cuando tienen una diferencia entre una y otra, bueno, ahí es donde empezamos a tener algunos inconvenientes. ¿Cuáles pueden ser los errores de la medición? Los típicos de una celda de carga, el corrimiento térmico, la linealidad de la celda, la histéresis. Obviamente nosotros estamos sacando y poniendo peso todo el tiempo, así que hay que tenerlo en cuenta. Y miden eso, miden el líquido del efluente y el líquido prefabricado. Por otro lado, los sensores ultrasónicos, un sensor de burbujas que está en cualquier circuito que circule sangre, cualquier circuito extracorpóreo que saque la sangre de esos 300, 400 mililitros que va a estar sacando de sangre. Cómo funciona un transmisor y un receptor dentro de una cubeta, la línea está por dentro, y lo que hace es emitir un haz, y va detectando burbujas dependiendo de la precisión y la calidad del sensor, mayores a tantos microlitros. Eso es lo que generalmente el fabricante indica. Algo bastante importante, piensen que nosotros tenemos el sistema sanguíneo, está dentro de nuestro cuerpo y está a 37 grados aproximadamente. Cuando sacamos la sangre del paciente y la llevamos a un circuito extracorpóreo, en la sala o en la terapia intensiva probablemente haya distinta temperatura, no creo que haya 37 grados en una terapia intensiva, así que el sistema de termorregulación o lo que tiene que pensar este tipo de equipamientos es en generar un balance térmico neutro, en no perder ni ganar calor y no devolver la sangre ni más fría ni más caliente. Básicamente ese es el objetivo. Entonces, ¿cómo son los mecanismos que utilizan este tipo de máquinas? En general convectivos, tiene una plaquita térmica con algunos sensores a la entrada y a la salida para medir la temperatura de la sangre de la entrada y la salida, y también la temperatura de la placa, obviamente, para hacer la retroalimentación.
y dependiendo obviamente de la marca, algunos están incorporados, otros son accesorios, así que eso también es algo a tener en consideración. Las bombas, lo mencionó Pablo, pero voy a hacer una pequeña mención. Bombas peristálticas son las que básicamente el corazón del circuito extracorpóreo, le retiran la sangre al paciente, eso probablemente sea la más conocida bomba de sangre, y después tenemos las bombas que mueven el fluido, tanto pretratamiento como post-tratamiento, el que retira el líquido de la bolsa y después se lo reintegra. Dependiendo obviamente de la marca, vamos a tener distinta cantidad de bombas y con distinto objetivo, pero básicamente sacan la sangre del paciente haciendo presión negativa en general y se lo vuelven a entregar. Es muy importante estas bombas tener asociados por todos lados los sensores o transductores de presión para poder medir bien su trabajo y esa presión negativa que no esté siendo excesiva. Bombas de jeringa. Las bombas de jeringa son lo más parecido a una bomba de infusión. En la terapia intensiva, la última imagen que mostró Fede, vimos que está lleno. Estas trabajan básicamente igual, con un detector de final de carrera. Uno en general tiene que saber qué tipo de jeringas, qué marca o qué tamaño de jeringa va a colocar para poder setear en la máquina el tipo de anticoagulación que va a utilizar. Uno puede poner un bolo, puede hacer flujo continuo, puede setar mililitros hora, y dependiendo obviamente de la máquina, tenemos tratamiento con heparina, o algunos tienen tratamientos asistidos con citrato, así que eso también depende un poco de la marca del equipamiento. Por último, y no menor, los transductores de presión. Esta foto es para que vean la cantidad que hay simplemente en el frente. Debe haber unos 10, 12 transductores, particularmente en la máquina nuestra, pero es para que vean que se está midiendo la presión por todos lados, pre y post bomba, pre y post filtro. Generalmente son transductores resistivos, los conocerán con el puente resistivo Whiston, que ya ni me acuerdo cómo funciona, pero nos enseñaron en algún momento en la facultad. Así que son bastante importantes y son básicamente los que monitorizan todo el trayecto de la sangre durante su estadía en el circuito extracorpóreo. Y por último, quería como dejarles un mensaje por ahí, o un resumen, que es cuál es el equipo ideal, o lo que nosotros pensamos que alguien dentro de un servicio de bioingeniería, electromedicina, de ingeniería clínica, tendría que pensar en, a la hora de elegir o a la hora de considerar cosas para poner un equipo en terapia intensiva, que no es menor, y esto es un equipo que no es tan común hoy en día en Argentina, así que son cositas que nos parecen que hay que tener en cuenta. Pensando en el usuario, la cantidad de tratamientos, qué carta tiene, como dijimos, qué diálisis a la carta tiene para elegir, que pueda generar un balance térmico neutro, como dijimos, que la sangre entre y salga a la misma temperatura, qué métodos de coagulación tiene, de anticoagulación tiene, la rapidez y la facilidad, la rapidez en el seteo inicial, en la configuración, y la facilidad en la interfaz. Además de la facilidad, la cantidad de intervenciones. Piensen que nosotros tenemos que tratar de dejar la máquina funcionando el mayor tiempo posible con la menor cantidad de intervenciones posibles. Si tenemos un paciente con COVID, la intervención es una entrada a la sala de terapia, y una entrada a la sala de terapia es cambiarse y es hacer un protocolo bastante largo. Así que si disminuimos eso, hoy obviamente es algo que va a estar bien visto. La aislación del circuito hemático, poder terminar el tratamiento, descartar el circuito y tener la máquina totalmente aislada y sin contaminación. Y bueno, como todo equipo médico, la precisión de las mediciones, la precisión de los sensores, la fidelidad del sistema de seguridad, de que tengamos un buen monitoreo y que nos avise obviamente siempre que tengamos un problema, con alarmas que se entiendan. Así que ese es el mensaje final que tenemos como para darles. Espero que se haya entendido, haya quedado claro, y les agradecemos a todos el tiempo por escucharnos. Creo que estuvimos justitos con el tiempo que
que nos habían dado, así que estamos abiertos a preguntas. Ahí están nuestros 3 correos. Lo que quieran, lo que necesiten, estamos a disposición. Así que, Eduardo, te dejo a vos para que avances. Bueno, la verdad que tenemos un agradecimiento muy grande porque nos dieron un repaso y una enseñanza por muchos conceptos, algunos conceptos nuevos, digamos, que a uno le viene bien retomar. Muy didáctico, realmente se nota que son un equipo muy didáctico. Y así los ingenieros, y en el caso de Federico, también ya está asimilado a la ingeniería, hace bueno, que tengamos ese lenguaje así muy práctico, pragmático, de la cosa para resolver. Así que muy agradecido, verdaderamente. Ahora vamos a escuchar, Fede y Alejandra, ¿cómo estaríamos con el tema de las preguntas? Ale, ¿tenés alguna síntesis de eso? Sí, bueno, hola a los que nos saludé hoy. Sí, tengo algunas preguntas, la verdad que son pocas porque fue muy claro, muy didáctico, así que creo que todo el que tenía alguna pregunta se fue resolviendo durante la charla. Sí, pero sí. bueno, quedaron algunas acá punteadas, que Maxi desde Gualeguaychú, que está por ahí Maxi presente, nos dice que quiere saber, para tener en cuenta al diseñar una UTI, digamos, en relación a la cantidad de camas que se van a diseñar, que se van a colocar, ¿cuántos puestos de hemodiálisis se deberían tener en cuenta para el diseño? Esa sería una pregunta de diseño. ¿Podríamos sacar la presentación para que nos veamos todos? Gracias, Santi. Bien, ahí está. Entonces, dale. No tiene audio, Santiago. Ahí lo habilita. Ahí está. Ahí quedó todavía muteado. A ver, ahí. Ahora Ahí sí. estamos, creo, y ahí está Fede también intentando decir Perfecto. algo, pero bueno, voy a hacer por ahí la introducción que me parece a mí. En algún momento de la presentación, no recuerdo si estaba en esta presentación Fede, o como hablamos básicamente todos los días, no me acuerdo si estaba en esta o en otra, pero hay un porcentaje de pacientes dentro de la terapia intensiva que requieren tratamiento de diálisis. Yo creo que un número en general va de 1 cada 5 en los lugares por ahí que tienen más acceso o mejor situación económica, a 1 cada 10, y ahí por ahí Fede me puede corregir en ese sentido. Pero a ver, la realidad es que va a depender de la complejidad del hospital, pero se habla que alrededor del 15% de los pacientes van a tener fracaso renal agudo tan importante como para requerir diálisis. La realidad es que hay hospitales que tal vez tienen un 20, hay hospitales que tienen un 5, y es cesante. Lamentablemente no todos los hospitales en Argentina tienen acceso a los tratamientos, pero yo me tiraría alrededor del 15%. Con respecto a los pacientes con COVID grave que requieren terapia intensiva, estamos hablando de números mucho más grandes. Estamos hablando de prácticamente el 60%, o en algunos hablan de más de fracaso renal agudo, y requerimiento de diálisis más del 30%. Claro, y pensemos en ese caso, pensemos que este tipo de tecnología, al independizarse un poco de la planta de agua, también obviamente tenemos la posibilidad ¿viste? Las típicas mangueras que salen de la terapia intensiva buscando la red de agua en los servicios. Bueno, esto es algo que viene a tratar de ganar este tipo de terapias, ¿viste? Claro. A tener Sí, como disponibles ejemplo, para ese tipo de paciente. Y lo que dijo Fede es muy importante, depende mucho de la complejidad del centro. Si tenemos un centro que recibe derivaciones de todos lados, pensando por ejemplo, en el Hospital El Cruce, probablemente el Hospital El Cruce sea alguien que
tenga que tener más que un hospital municipal o un lugar que derive los pacientes hacia otro lugar de mayor. Sí, lamentablemente hay una cierta cantidad de número de pacientes al año que son muy difíciles de trasladar porque son pacientes complejos en hospitales que no tienen diálisis que terminan falleciendo sin la posibilidad. En los últimos tiempos la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, adquirió un sistema con 2 de estas máquinas que utiliza el SAME Provincia para llevar la máquina a los hospitales en los cuales no tienen diálisis y tienen este tipo de pacientes. Se usa poco, pero bueno, por lo menos es un comodín. Bien. ¿Me dejás hacer una mini pregunta, Ale? Sí, por supuesto. Teniéndolo a Federico Levi, me tienta hacer una pregunta epidemiológica, porque digo, ustedes que están en todo el país, ¿tienen alguna referencia por zonas de la incidencia de enfermedades renales debido al tipo de agua y estas cosas? ¿Hay algún estudio de este tipo que ustedes puedan tener datos? No hay mucho estudio de Argentina específicamente que tengo ahora en mente, pero sí que hay zonas de Latinoamérica que tienen una incidencia de unas nefropatías por algunos tóxicos en el agua que son más comunes que en otras. La realidad es que no... sí, incluso hay una nefropatía que se conoce como latinoamericana, por así decirlo, de una toxicidad por algunos metales pesados. Pero sí. Seguramente la zona norte de la Argentina es donde más problemas tengan. Sí. Gracias. Dale, Ale. Bien. Bueno, Marcelo, que pregunta que los líquidos residuales después del uso, o sea, si se les hace un pretratamiento o cómo se los desecha, digamos, cuál es el tratamiento para su disposición final. En lo de diálisis crónica, o sea, los centros de diálisis o los hospitales que usan diálisis con máquinas crónicas, se desecha a la canilla, o sea, se descarta por la vía habitual. Los líquidos de las técnicas continuas de los pacientes agudos se descartan en el chatero o en el residuo patológico. Por lo general no necesitan tratamiento especial. Son de baja contaminación porque en realidad son líquidos biológicos que son biodegradables. O sea, no es que tienen alguna sustancia. Creo que contamina mucho más el plástico que los líquidos. Obviamente que hay que tener los cuidados de bioseguridad, el contacto de la gente, pero no es que se necesita un tratamiento especial para desecharlos. A ver, ustedes saben mejor que yo la cantidad de consumo de líquido que implica una ósmosis. La ósmosis, por lo general, por cada litro de agua tratada, rechaza 1 o 2 litros más. Por suerte, hoy en día hay temas que intentan recuperarlos. Incluso conozco centros de diálisis que ese agua lo utilizan para la parte de los baños, o sea, no como agua potable, lo cual genera que, como es agua que tiene los iones de calcio mucho más concentrados, generan un sarro enorme. Pero bueno, por lo menos es un poco más bioamigable. Por suerte se está teniendo un poco más de... A pesar de que en gran parte de la Argentina no es un problema el agua, pero sí que pasa que en verano no... Hay lugares donde no hay acceso, que directamente tienen que usar tanques de reserva porque durante la tarde en la provincia de Buenos Aires hay lugares donde no hay agua suficiente. Sí, es una problemática. Y bueno, otra consulta que surgió también, que tiene que ver ya con datos que ustedes tengan, sobre la cantidad, o sea, cuántos puestos, si tienen esa información, cuántos puestos de diálisis hay en el país, tanto en la parte pública como en la parte privada. O sea, si más o menos lo tienen dimensionado, o por provincia, o en alguna, para tener una idea. Hablando de pacientes crónicos, la consulta. Sí. Y claro, porque terapia serían como fijos. Sí, por suerte en la Argentina el INCUCAI es una de las cosas que mejor funciona, tiene datos que son muy exactos y al día, porque cualquier paciente para poder ser facturado tiene que estar anotado en el INCUCAI y eso asegura que el acceso a la lista de espera, y bueno, y la realidad es que son datos de acceso público, o sea que todos podemos acceder en forma libre y ver esos datos. Y bueno, ahí podemos ver que alrededor hay 30.000, 32.000 pacientes en diálisis al día de la fecha, en unos 600 centros de diálisis,
de los cuales solo el 5% son públicos, o sea que solo 5% de los centros de diálisis son públicos. Hay 68 centros de diálisis en hospitales públicos, nada más de los 600 centros de diálisis que hay. Y encima son centros de diálisis muy pequeños, o sea que solo el 5% es en diálisis pública. Y con respecto a la cantidad de puestos de diálisis o camas o sillones de diálisis, hay alrededor de 8.000. Debe haber unas 8.000, 9.000 máquinas funcionantes en este momento, lo cual genera mucho trabajo para ustedes. Se intenta siempre que por cada 4 o 5 máquinas o puestos de diálisis haya una de repuesto, justamente porque claro, como es subespecialidad dentro de la bioingeniería, muy específica, que no todo el mundo lo sabe, entonces como para que en caso de rotura de una máquina los pacientes no queden sin tratamiento hasta que van los ingenieros. Claro. Pero esos son los números más o menos que se obtiene del INCUCAI, que tengo ahora. Más o menos del INCUCAI. El 8.000 entonces entre privado y público, y no podés discriminar público. Sí, público debe haber, no sé el número de máquinas, pero son mucho menos. O sea, como son 78 hospitales públicos con diálisis versus 600 centros, y deben ser muy pocos, realmente son pocos. Y por lo general están en las grandes ciudades. Lamentablemente, cuando uno se aleja de las grandes ciudades, ya empezamos a depender de lo. Por suerte, el acceso a la diálisis está garantizada por el Estado. El Estado argentino fue uno de los primeros, estoy hablando hace 30, 40 años, en garantizar que la diálisis, uno recibe el mismo tratamiento teniendo OS de 410, o teniendo PAMI, o teniendo PROFE o Ministerio. Claro. Sí. Sí, sería como un programa de emergencia, como un plan materno-infantil, pero para diálisis, digamos, todo el mundo. Exacto. Sin discriminación del acceso a la salud que tenga, que todos tengan acceso. Por suerte funciona bien, viene funcionando bien a pesar de todas las situaciones en las que siempre vivimos en la Argentina, obviamente con retraso en los pagos, pero los pacientes tienen acceso. Por suerte, hace muchos años que eso es así. Bien. Bueno, tengo una última preguntita que es un poco compleja para mí, que es de Lorelei Ozón, que tiene que ver con lo que ha pasado ahora con el contexto COVID. O sea, en algunas localidades o en algunos sectores, digamos, por decisiones sanitarias, gubernamentales, ¿no? Se ha incrementado la cloración del agua. ¿Sí? Entonces, si al utilizarse esta agua con más cloro para los tratamientos, si ustedes pudieron notar desde, a lo mejor no directamente, pero con contacto por otros profesionales que hacen lo mismo, alguna sobreexigencia en las plantas de tratamiento en los centros, en este caso para tratamiento de paciente crónico, ¿no? Bueno, por este caso puntual de exceso de cloración. Es muy buena la pregunta y en realidad no, al contrario. La realidad, a ver, el cloro en el agua, el objetivo es justamente evitar el crecimiento de las bacterias. Y a nosotros los nefrólogos nos asusta mucho el tema de las bacterias porque el agua está en contacto directamente con la sangre. Por lo general, nosotros medimos en el pretratamiento, o sea, la ósmosis consta de un pretratamiento y del tratamiento que es directamente la ósmosis. El pretratamiento tiene una parte que se dedica a sacar el cloro específicamente. Hoy en día, bueno, tenemos gente acá, Pablo Bazán, que es un experto en el tema, que me corrija cualquier cosa, pero bueno, disponemos de distintos métodos nosotros medimos el cloro previo al pretratamiento y el cloro al final, para ver que esa presencia de cloro, o sea, queremos que haya cloro, y también queremos que no haya cloro al final. Y existen tratamientos hoy en día como el metabisulfito o los filtros de carbón que lo que hacen es justamente retirar el cloro del agua. Incluso en algunos lugares donde habitualmente el agua ya viene clorada, en los tanques les solemos poner un clorinador como para asegurarnos la presencia del cloro. O sea, si es apta para consumo humano, no va a ser un nivel de cloro tan alto que pueda afectar todos estos sistemas de pretratamiento.
Así que sí, en principio no creo que haya habido. Estamos hablando de las grandes ósmosis. Ya en una ósmosis Claro. por tal vez es un poco más complejo, pero siempre va a ser lo suficiente. Y el problema que sería de que pase el cloro a la sangre es que podría romper los glóbulos rojos, podría producir hemólisis si está en altas dosis. Claro. Por eso es importante los tratamientos. Pero es muy buena pregunta. Bueno. La otra pregunta de Fede, creo que ya quedó respondida, ¿no? Que es el porcentaje de pacientes de UTI que desarrollan falla renal. ¿Ya quedó respondida, Fede? ¿O que la expliquen de nuevo? Yo creo que no sé. Se me pasó por alto si es que la respondieron y pido disculpas. No, sí, a ver, depende mucho del hospital, y depende de la patología. No es lo mismo un hospital que tiene cirugía cardíaca, que tiene altísima chance. No, Sí, pacientes con COVID, Pacientes COVID que desarrollan falla renal. Era específica Sí. a la parte de COVID. Del 100% de los pacientes con COVID, solo un 5% son graves. De ese 5% grave, no todos van a ir a la terapia. Han ido cambiando los criterios y la realidad es que se ha publicado tanto sobre el tema COVID desde que empezó en Wuhan hasta la actualidad que los números han cambiado. Fracaso renal pueden presentar en un número bastante grande, hasta un 15-20%, pero no todos van a necesitar diálisis. No todos van a necesitar diálisis. Ahora, los que están en terapia con fallo respiratorio, con requerimiento de ventilación mecánica, eso sí, tienen una alta chance, se habla incluso hasta el 80% requerimiento de diálisis. Claro. Por suerte no lo hemos visto, de hecho han salido tantos trabajos y se ha generado tanto ruido que hay muchos municipios que han salido corriendo a comprar equipamiento, pero lamentablemente hay muchos pacientes que se mueren antes. Pero sí, en COVID grave, en terapia intensiva con respirador, con fallo multiorgánico, hasta el 80% pueden tener el requerimiento de diálisis. No lo hemos visto todavía nosotros, por suerte, y esperemos que no lo veamos. Pero sí. Bueno, ya, sí, más o menos era lo que había explicado Santi hace un rato, y ahora quedó más claro. Y Alfredo pregunta, ¿cuál sería la indicación de uso de la máquina para tratamiento hepático? Si es esta tecnología, es otra, a lo mejor es otra tecnología, yo la verdad que... Es parecido, hay equipamientos de distintas marcas que sirven para el reemplazo hepático. A diferencia de lo que hacemos al limpiar la sangre en la diálisis, que son toxinas que van disueltas en el agua plasmática, muchas de las toxinas del hígado, como la bilirruina y ese tipo de cosas, van unidas a los lípidos o la albúmina, las proteínas. Entonces se necesitan tratamientos un poco más complejos. Santi había nombrado la CPFA, que aparte de la difusión y convección utiliza la adsorción, que lo que son sustancias que ustedes deben haber escuchado alguna vez, la hemoperfusión, que era como pasar la sangre por un cartucho de carbón. Resina, sí, de resina me parece que son. Claro, en vez de usar carbón se usan algunas resinas especiales que tienen la capacidad de eliminar esas sustancias. Como decimos, es soportar al paciente hasta la recuperación del hígado o hasta el trasplante hepático. Después están los sistemas como el MARS o Prometheus, que son más específicos, que son lo que se llama diálisis con albúmina o hemodiafiltración sumado a la absorción, distintos sistemas que lo que buscan es eso, tratar de eliminar la bilirrubina y todas las cosas que normalmente eliminaría el hígado. Son circuitos complejos, pero que tampoco son tan comunes de usar y que lamentablemente no hay mucho acceso todavía en la Argentina. Bien, perfecto. Bueno, de lo que está en el chat no hay más preguntas. No sé si alguien quiere levantar la mano, tenemos un ratito todavía, tenemos unos minutos. Si alguien quiere hacer otra pregunta. De todas maneras, sepan que están ahí nuestros correos, nos pueden contactar por lo que quieran, escribir. No vamos a cobrar mucho en la consulta, no. Fede por ahí sigue un poco más. No, la idea era establecer un poquito, hablar un poco de este tema, que se había hablado un poco menos. Se había hablado mucho de ventilador mecánico, de los ventiladores, de la cantidad de camas.
Y la verdad que este es algo que viene atado a eso, viene atado a este tipo de pacientes hoy en día, y va a subsistir en el tiempo, digamos, existía antes y va a seguir existiendo, no solo es por el COVID, sino por el paciente grave en terapia intensiva. Eso hace ya que tenga posibilidad de fallo renal agudo, así que creíamos que era un tema para al menos discutir y que ustedes también nos hagan algunas consultas, ¿no? Acerca de lo que viven en el día a día. Bueno. Mientras piensan los amigos, yo le hago una pequeña consultita. Respecto a los ECMO que nosotros usamos en el hospital de pediatría se usa la tecnología de ECMO. ¿Cómo están los desarrollos para adultos? Porque siempre sé del uso de pediatría, lo usamos, nosotros usamos los equipos de ustedes, pero en adulto, ¿cómo? Sé que están desarrollando, pero hasta ahora no sé en qué quedó los últimos desarrollos que estaban haciendo. ¿Podrán comentarnos algo? Sí, hay varios sistemas de ECMO en funcionamiento en adultos, como usted dice, es más común en pediatría en la Argentina, pero sí, nosotros conocemos varios lugares donde lo están usando, y bueno, la realidad es que son equipos complejos de utilizar, que requieren de una serie de profesionales alrededor que estén las 24 horas pendientes del sistema, y al ser pacientes complejos en los adultos suele haber asociación de la utilización del ECMO con las técnicas continuas. Lo que yo siempre digo como nefrólogo, haciendo un poco de autocrítica, el paciente grave con múltiples requerimientos, por ejemplo, tener un paciente con ECMO y hacerle una hemodiálisis convencional de 2 horas, como haríamos, o de 4 horas, como haríamos en un paciente crónico, es prácticamente hacer mal las cosas. Y por suerte hay lugares donde ya se está asociando el ECMO con las técnicas continuas. Y una de las ventajas que tiene esta máquina es que directamente se puede usar el mismo acceso. O sea, no es que hay que ponerle 2 al paciente, se usa todo en línea. Pero sí, no está tan desarrollado como pasa en pediatría, pero ya hay varios lugares donde se está empezando a utilizar en adultos. En Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, el hospital de Cuyen tiene todo un equipo formado y lo usan bastante. La verdad que tienen mucha experiencia. Pero como mencionaba Fede, el tema de la especialización en eso, digamos, no todos los centros de los hospitales públicos o centros están preparados para hacerle frente a un ECMO, y menos a un ECMO más una máquina de diálisis, todo junto dentro de terapia intensiva, un paciente ventilado. Digamos, requiere una complejo. Sí, totalmente. Bueno, ¿hay alguna pregunta más, Ale? ¿Quedó algo más? No, por mi parte, no sé, Fede, si querés ir cerrando. Bueno, agradecer mucho a Santiago, a Federico y a Pablo la exposición que han dado. Creo que, bueno, en particular, un poco la gran diferencia que nos hace la situación de COVID tiene que ver justamente con la falla renal aguda y en particular hacia lo que tiene que ver con los hospitales, la necesidad de esos pacientes que justamente estaban diciendo que seguramente si van a respirador hay un gran porcentual que van a necesitar esa diálisis aguda, que justamente está diferenciada claramente de lo que es la diálisis crónica, los centros de diálisis tal vez como los concebimos siempre, y bueno, y creo que la gestión tiene que estar enfocada en conseguir y en gestionar adecuadamente ese equipamiento que se va a necesitar para la diálisis aguda, ¿no? Tanto el tratamiento, o sea, el equipamiento, como el recurso humano, etcétera, etcétera. Entonces creo que el aporte en la ingeniería clínica tiene que ir para ese lado. Así que bueno, es un poquito como corolario. Edu. Bueno, gracias. ¿Tenés un anuncio para la semana que viene, Fede? Ale. Yo para la semana que viene les iba a comentar que el tema que tenemos para la semana que viene es del grupo de ingeniería clínica de Swiss Medical,
Verónica McMullen, va a contar un poquito cómo fue toda la adaptación que hizo el equipo de trabajo para el contexto COVID, desde varios puntos de vista. No me pasó el tema todavía, pero va a estar ella con... Es una incógnita. Sí, bueno. No me lo pasó puntualmente porque Bueno. Es mucho, pero va a estar ella con gente que trabaja en su equipo y bueno, y alguien seguramente de tecnología médica para contar cómo fue que una empresa de la parte privada, con la dimensión que tiene Swiss Medical, pudo lograr adaptar sus pesos, pudo adaptar sus instalaciones, pudo adaptar su parque tecnológico, digamos, de equipamiento, para el contexto COVID en tiempo nada, tiempo cero, como todo el mundo, digamos. O sea, una perspectiva por ahí de la parte privada que no la habíamos tenido en este ciclo, habíamos tenido más de la parte pública. Bueno, así que gracias. Bueno, ahí está Verónica trabajando a full, pobre, armando todo. Gracias. Y bueno, esperamos ansiosos. Ahí permitimos a todos los amigos que puedan habilitar su micrófono para saludar, y le damos las gracias realmente. Eso es un gusto poder participar en una reunión así que tan importante, donde de un modo sencillo nos explican algo que es sumamente complejo. Así que muy agradecido y lo esperamos, ¿no?, más adelante. Bueno, nos saludamos. Gracias a ustedes. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por la presentación, muy buena. Gracias. Hasta el jueves que viene. Saludos, chau, chau. Saludos, chau. A cuidarse. Sí, cuidarse. Está terminando agosto.